Buenos días, presidente, subsecretario. Isabel González, de Grupo Imagen. En relación a lo dicho por el doctor López-Gatell, que hasta este momento solamente hay casos de importación, los que se han detectado en México, y dice que van a pasar varias semanas para detectar, digamos, otro tipo de casos. ¿De cuántas semanas estaríamos hablando, no? Si nos pudiera explicar, ¿no? Que no sean casos de importación, sino que ya sean por contagio en el territorio nacional. Esto por un lado. Por el otro, en el caso de Chiapas, de esta paciente, ¿qué medidas se van a tomar o se están tomando, sobre todo por el contacto que haya tenido y sobre todo por la llegada de los migrantes que efectivamente están ahí desde hace un tiempo y que al detectarse un caso por contagio, pues pudiera derivar en otro tipo de cosas? Y dos, como médico, como científico, me gustaría saber ¿por qué muta o qué hipótesis se tienen del por qué mutó el coronavirus? ¿De una manera intencional o de una manera accidental? Por estar haciendo otro tipo de investigaciones, ¿qué fue lo que se sabe o qué es lo que saben hasta este momento? Eso por un lado, y después otra pregunta al presidente. Con mucho gusto. Respecto a la duración de este primer escenario, recuerden que hemos explicado que le llamamos escenarios a tres fases distintivas de la transmisión del nuevo coronavirus 2019. No le llamamos etapas o fases para no dar una idea de que necesariamente tenemos que progresar de una a la otra. Cada país, de acuerdo a su geografía, la población que tiene, la movilidad de la población, las intervenciones de prevención, las interconexiones que tiene con el resto del mundo en términos de viajeros, cada país va a tener su propio ritmo y esto hay que visualizarlo. No es una receta en donde todos los países van a pasar de una situación a la siguiente. Por ejemplo, indiscutiblemente los países europeos tienen una interconexión geográfica y también de viajes muchísimo más densa de la que puede tener Estados Unidos. Estados Unidos también la tiene, pero de lo que puede tener México. Entonces, eso es un determinante muy importante porque la intensidad de la entrada de personas determina la probabilidad de que una de esas personas pueda ser un caso importado. En estos escenarios, los retomo de manera muy breve, hemos dicho escenario 1 es la situación de importación. Entonces existen casos importados, pero no existe contagio al interior del país. Generalmente el número de estos casos importados se cuenta por decenas, no en mayor dimensión. El escenario 2 es cuando empieza a haber transmisión de una persona que es un caso importado a una persona que nunca ha salido del territorio nacional y ahí ya hay una transmisión en pequeños brotes comunitarios. Y el escenario 3 es donde personas que fueron infectadas al interior del territorio a su vez contagian a otras y entonces puede haber una propagación regional o incluso nacional. ¿Cuánto tiempo puede pasar entre uno y otro escenarios? Depende también de muchos factores. En las distintas estimaciones que hicimos durante el periodo de preparación, en los 2 primeros meses del año, utilizamos varias técnicas. Una de ellas es la modelación matemática. Existe todo un campo científico de modelación matemática de las enfermedades infecciosas y se puede calcular que de 40 a 50 días sería el periodo que transcurriría en el escenario 1 para transitar al escenario 2 de transmisión comunitaria si no se tomaran acciones, si no se tomara acción alguna. Digamos, la historia natural de la epidemia podría llegar todavía hasta 40 o 50 días antes de que pasáramos al escenario 2. Si somos efectivos en las medidas de mitigación, la detección de los casos, el aislamiento preventivo y el estudio de los contactos, podemos llevarnos mucho más tiempo. De hecho, la expectativa de éxito, lo que sería muy deseable es que lográramos mantener en el escenario 1 hasta que en el mundo ya no hubiera transmisión del coronavirus, ¿no? Por supuesto, quiero dejar extremadamente claro que ninguna de estas cifras se trata de una promesa, porque sería completamente fuera de una lógica científica que llegáramos al escenario 2
en menos de 40 días y alguien reclamara, ustedes prometieron que eran 40 días. Esto es ciencia, esto no es una bola de cristal y nadie tiene que tener la expectativa de este tipo de predicciones como si fueran puntuales. Sobre el caso de Chiapas, también aquí es importante visualizar. Una cosa es la proximidad geográfica que puede haber con ciertos fenómenos de tránsito de personas, por ejemplo, los fenómenos migratorios que ocurren en el sureste del país rumbo a la zona norte, muchos de ellos, la mayoría, con la expectativa de querer llegar a los Estados Unidos de América, pero tenemos que visualizar la proximidad geográfica no es completamente inmediata. Este caso de Chiapas es una mujer joven que vive en una región urbana, en el centro del estado, y prácticamente no tiene ni ha tenido en su vida una conexión significativa con personas migrantes. Es decir, aunque hablemos del mismo estado, no estamos hablando de una proximidad geográfica. Pero aquí aprovecho para mencionar una cosa que ya habíamos dicho desde el inicio, pero lo retomo. Las epidemias en la historia de la humanidad se han prestado para la discriminación, el estigma y el abuso hacia poblaciones migrantes. Los prejuicios afloran enseguida, son parte de las reacciones de miedo, pero también de la ignorancia. Entonces, cuando se habla de una epidemia que se inició en un país, en este caso China, enseguida existe en la mentalidad, basado en la ignorancia y basado en el miedo, la idea de que hay que alejarnos de los chinos. No, esto es una arbitrariedad y no tiene ninguna lógica científica, no existe ningún mecanismo de protección por el hecho de alejarnos de una población en donde existió el origen de la epidemia. Lo mismo pasaría para las personas de nacionalidad italiana en este momento, o coreana o japonesa. Es decir, la nacionalidad o el origen étnico, genético, no tiene nada que ver con el riesgo. Aquí lo que estamos hablando del riesgo de una enfermedad transmisible y puede ser una persona de cualquier nacionalidad, cualquier origen o los productos comerciales de cualquier país que pudieran ser un mecanismo de transporte. Lo último respecto a… entonces, gracias. Este virus, su origen, el origen para esta epidemia no está basado en una mutación. Ya hemos visto que en los distintos mecanismos de desinformación que circulan en el Internet y muchos otros, ya salió, no nos extraña, sale cada epidemia que existe, las teorías conspirativas de que este virus fue creado a propósito en un laboratorio, hasta viene el nombre de un laboratorio y se ven imágenes de matraces y pipetas. No, este es un fenómeno natural que ha existido en toda la historia del planeta. Incluso antes de los registros históricos. Según los estudios de evolución de virus, se puede saber que los virus tienen patrones de mutación, pero no lo creó nadie en un laboratorio ni es un arma biológica que va a acabar con el mundo. Ahora, el origen de la epidemia es un fenómeno también plenamente descrito. 3/4 partes de las infecciones emergentes de interés epidemiológico vienen del reino animal, fuera del humano, el humano siendo obviamente también del reino animal. Y este fenómeno de proximidad entre animales, sobre todo las especies silvestres y los humanos, ciertamente es un mecanismo que aumenta la probabilidad, el peligro, el riesgo de que haya una transmisión entre especies. No se conoce a ciencia cierta cuál es la especie que inició esa transmisión de animales a humanos. Se ha identificado a los ciertas especies de murciélagos, se habló de una especie muy peculiar por su aspecto físico, el pingolín, pero realmente todavía hay mucha controversia científica de cuál fue el animalito o la especie animal que llevó el virus normalmente circulante entre los animales hacia los humanos. Entonces no es un efecto de mutación, el virus definitivamente no es una creación intencional del hombre y este fenómeno de transmisión entre especies está plenamente documentado. Gracias, subsecretario.